Castro. Este proyecto de ley es un proyecto de ley trascendental en la historia de este país. Solo si hacemos referencia al pasado reciente, en los últimos 12 años, en este país se aprobaron 40 decretos de exoneraciones y privilegios fiscales para que en este país los más ricos no pagaran impuestos. Se aprobaron 40 decretos que han hecho que el sistema tributario el día de hoy le cobre más impuestos a un pobre que a un rico. Una persona pobre en Honduras llega a pagar hasta el 50% de sus ingresos en impuestos. Alguien de las 10 familias en este país paga 0.03%. Eso, pienso yo, incluso a los diputados de la oposición debería de darle vergüenza. Vergüenza que en este país un rico no pague impuestos y son los pobres que tienen apenas para comprar la canasta básica, que ahora no pagan energía eléctrica, que reciben los subsidios de los combustibles, que gracias a las políticas del gobierno no reciben el impacto de la inflación. Son ellos quienes sostienen la economía nacional y quienes sostienen los impuestos en este país. Quiero decir tres mensajes fundamentales respecto a la Ley de Justicia Tributaria. En primer lugar, es una ley que va a permitir efectivamente combatir la injusticia histórica en este país, injusticia de más de 150 años de un modelo económico que le ha quitado a los pobres, que ha quitado lo público y que se lo ha dado a los ricos por 150 años. Si nosotros hacemos memoria, el enclave bananero acá se logró instalar gracias a que la élite política de ese momento permitió que las empresas bananeras no pagaran impuestos. ¿Qué le quedó a este país del enclave bananero? Solo pobreza, solo muerte, solo persecución, y libros como Prisión Verde lo retratan. Tenemos 150 años de ese modelo fracasado. Y es un modelo que genera injusticia, porque además permite la acumulación de riqueza en pequeños grupos que en muchos casos sacan la riqueza inclusive del país. Este modelo de exoneraciones que hoy existe se formalizó, empezó a conformarse en la década de los 80. En este país existen empresas en regímenes exonerados que no pagan un solo lempira de impuestos, que no pagan un solo centavo de impuestos desde 1980. Empresas que no pagan un solo lempira desde 1980. Hay regímenes en este país que permiten que una empresa no pague impuestos por cerca de 84 años. 84 años sin pagar un impuesto debería de darles vergüenza, debería darles pena. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la esperanza de vida de un hondureño en este país? Son cerca de 70 años. Es decir, que en Honduras hay empresas que van a vivir exoneradas por más tiempo que lo que un hondureño tiene de esperanza de vida. Empresas que no pagan impuestos sobre rentas, empresas que no pagan ganancias de capital, empresas que no pagan activo neto, empresas que no pagan ni siquiera impuestos sobre la venta, no pagan ACPB, no pagan impuestos a los combustibles, ni siquiera pagan impuestos municipales. A las personas que nos están viendo, son empresas que no pagan absolutamente ningún impuesto y de este país se llevan miles de millones de lempiras sin pagar un solo lempira de impuestos. ¿Cómo nosotros vamos a financiar el sistema de salud pública? ¿Cómo vamos a financiar la construcción de escuelas? ¿Cómo vamos a financiar la construcción de carreteras? Carreteras, escuelas, hospitales que esas mismas empresas utilizan. Entonces, en primer lugar, es una ley que permite combatir la injusticia de este modelo histórico, que es un modelo que en su naturaleza es corrupto, e incluso es inconstitucional, porque la Constitución dice que el sistema tributario debería de ser al menos equitativo. Nuestro sistema tributario es regresivo. Cada vez que el Estado cobra impuestos,
hace más ricos a los ricos y hace más pobres a los pobres. Este es un primer paso histórico para revertir esa tendencia histórica perversa. En segundo lugar, quisiera mencionar que es un primer paso para hacer el sistema tributario más justo, más equitativo. No es una ley de corte recaudatorio, porque contrario a los gobiernos de años anteriores, que crearon 40 leyes de privilegios, junto a esas 40 leyes de privilegios se crearon 16 impuestos nuevos para cargar al pueblo, para cargar a los más pobres. Se crearon 16 impuestos nuevos. La ley de justicia tributaria que propone la presidenta Xiomara Castro no crea un solo impuesto, no sube una sola tarifa de impuestos. Es una ley que solo busca racionalizar el ominoso gasto tributario, no crea un solo impuesto, simplemente propone que los más ricos paguen lo que les corresponde. Ahora, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué se va a hacer con esa inversión? Es una ley que no es del corte recaudatorio, pero que puede permitir un incremento del presupuesto de cercano al 1% del PIB. Y menciono esto porque, contrario a los gobiernos anteriores que crearon más impuestos y no lo invirtieron, el promedio de inversión pública de los gobiernos anteriores, y esto es importante para que lo sepa el pueblo hondureño, el promedio de inversión pública de los gobiernos anteriores fue 25.000 millones de lempiras. La inversión pública de este gobierno es de 97.000 millones de lempiras en el año 2025. 97.000 millones de lempiras. En 4 años de gobierno, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha invertido 304.000 millones de lempiras en inversión pública y social. Repito este dato, 304.000 millones de lempiras en inversión pública y social. Ni sumados los 3 gobiernos del Partido Nacional anteriores llegan a esta cifra. Ni sumados los 12 años de gobierno del Partido Nacional llegan a esta cifra. Es una inversión histórica, honesta, transparente, sin fideicomisos, sin corrupción. Son los impuestos del pueblo puestos a disposición del pueblo. Finalmente quisiera decir, presidente, compañeros diputados, compañeros de la Cámara, que antes, durante 12 años, en este Congreso Nacional se conspiró para aprobar leyes en contra del pueblo. Durante 12 años, en este Congreso se conspiró para aprobar 40 decretos de privilegios fiscales, para aprobar un decreto de traición a la patria como es la ley de las zonas especiales de desarrollo económico. En gobiernos anteriores, aquí se aprobó la ley de las sedes que vendía literalmente el territorio nacional. Se aprobaron las alianzas público-privadas, se aprobaron contratos leoninos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que casi dejan en bancarrota a la empresa del pueblo. Se aprobaron decenas de fideicomisos para privatizar el dinero público en amplio hecho de corrupción que incluso fue denunciado ante el Ministerio Público. Hoy, en este Congreso Nacional, se están defendiendo los intereses del pueblo, se están defendiendo los intereses comunes. Una ley que no crea impuestos, que propone la transparencia, que propone que rindan cuentas y que además, también quisiera mencionar esto, ha sido socializada en más de 140 jornadas por más de 2 años con todo el pueblo hondureño, con trabajadores, con estudiantes, con campesinos, con pueblos indígenas, en medios de comunicación. Antes aquí se aprobaban leyes de privilegios fiscales en 5 minutos, en 7 minutos. No les dolía sangrar al pueblo hondureño, pero hoy que el Congreso Nacional está legislando para que los recursos públicos sean transparentes, para que se recoja el presupuesto necesario para invertirlo en salud y educación, parece que es un atentado contra el pueblo. Yo quisiera reiterar la posición del Poder Ejecutivo de
reafirmar su compromiso con esta ley, porque es una ley para devolverle la dignidad al pueblo hondureño, la dignidad que fue arrebatada en noches oscuras, a puertas cerradas, en este Congreso Nacional en periodos anteriores. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Cristian Duarte. Piensa que al escucharlo, yo también estuve aquí, recuerdo en una sesión donde se aprobó algo para Interairport de financiamiento y se aprobaron varias cosas más y solamente habían 22 votos en ese momento y nosotros no acepto yo cuando aquí se dice de que se van algunos diputados porque hay algo hablado. Aquí están todos los diputados, aquí regresaron varios de los diputados, otros andan de viaje, otros andan en otras cosas, pero hoy con lo que hemos discutido, yo he escuchado aquí algunas aseveraciones que hacen por ahí, yo me mediría a hablar acerca de temas de narcotráfico cuando en este momento solo el Partido Nacional tiene varios casos de narcotráfico documentados y en proceso. También, esa es la realidad. También aquí se daban por aprobados decretos sin tener los votos. Yo no vamos a poner en duda esto. Aquí sacaron las tarjetas con la intención de romper el quórum. Y quiero permitirme leer lo que dice la Constitución de la República, que yo no dudo en aplicarlo. En el artículo 197, los diputados están obligados a reunirse. Voy a leer solo el segundo párrafo. Los diputados que con su inasistencia y abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre este, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho de optar a cargos públicos. A mí no me va a temblar la mano para poder aplicar eso y asegurarlo. Así que, compañeros, hemos aprobado importantes decretos de préstamo, importantes dictámenes en beneficio de nuestro pueblo. Así que vamos a suspender esta sesión y convocamos para el día de mañana a las 10 de la mañana en punto. Bueno, tal como lo hemos dicho, ¿verdad? Que se iba a suspender la sesión y así transcurre la noche en el Congreso Nacional. Escuchamos el ambiente. Por un lado y libre nunca más por el otro. Tal como lo habíamos informado que se iba a suspender la sesión, así se ha suspendido debido a que la oposición logró que sus diputados se pusieran de nuevo el saco y abandonaran la pijama y las piernas porque ya estaban dormidos y se regresaran al Congreso Nacional. Lograron finalmente ser mayoría la oposición contra el oficialismo, que primero tenía 67 votos y la oposición apenas estaba en 32 votos, pero lograron despertar a todos los diputados de la oposición para que se regresaran al Congreso Nacional. Lograron prácticamente despertar a los diputados del Congreso Nacional para que se vinieran nuevamente a sus curules y de esta forma pues evitar que el Partido Libertad y Refundación lograra pasar esta ley de justicia tributaria que únicamente se ha iniciado a su lectura del primer debate. No así se ha concluido porque es una ley que tiene más o menos unos 96 a 100 artículos. Tendrá que ver mañana si la someten. Yo creería que mañana no va a haber sesión. Pero están manifestando que la convocatoria pues la dejó el presidente para mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana yo creería que no va a haber,
por el ambiente que estaba transcurriendo y la lectura legislativa que le podemos dar, yo creería que no va a haber sesión, pero vamos a tener que ver cómo sigue la situación de esta sesión de esta noche, para ver cómo se va desarrollando la sesión correspondiente a esta noche en el Congreso Nacional. Vamos a ver si traemos a los jefes de bancada del Partido Liberal para ver también cuál es la opinión de ellos, porque los liberales también al final despertaron. Los liberales al final también se despertaron de las pijamas que tenían puestas ya. De las pijamas, al igual que los cachurecos. Miren, muchas mujeres ya se habían desmaquillado. Y así se vinieron. Así los hicieron levantarse. Vamos a tratar de ir hablando con diputados de todas las bancadas, con los liberales, con los libres, para ver cómo está la situación. Mañana regresan, dicen. Mañana regresan. Vamos a tratar de ver, vamos a ver los del Partido Liberal que no quieren dejar tampoco sus curules, para ver cómo está la situación y obtener las reacciones y las opiniones de los liberales que también es importante escuchar realmente lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional. Dijo el señor Luis Redondo que muchos abandonaron sus puestos, que podrían perder incluso hasta su derecho, Doctor Umaña, vamos a ver, doctor Umaña, vamos a ver, doctor Carlos Umaña, vamos a ver el doctor Carlos Umaña, a ver qué dice el doctor Carlos Umaña, que es el subjefe de bancada. ¿Cómo está la situación, doctor, con esta ley de justicia tributaria? Sí, muchas gracias. Mire, bueno, desde temprano estuvimos denunciando que se disminuyó el quórum del Congreso Nacional, pero nadie se esperaba esto de la ley de justicia tributaria, y como usted puede ver, en una resurrección de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, regresaron porque se habían puesto de acuerdo para irse por la CAF. O sea, un mecanismo ilegal que todos sabemos, nos endeudaron 5.000 millones sin ninguna justificación alguna. Y eso ya lo habían hablado, pero nunca se imaginaron que les iban a meter a la ley de justicia tributaria. En la resurrección de las bancadas, y como Lázaro, levántate, han logrado, ya a veces vinieron y no tienen los votos. Entonces el presidente ni modo, tuvo que suspender, porque acuérdense que si hubiera votado y se vota en contra, se pierde la ley de justicia tributaria en esta legislatura. Así que no se la jugó y se suspendió. O sea que usted dice que sí había acuerdo en esos 3 préstamos anteriores que se aprobaron. Sí, definitivamente. Eso es de compadre hablado. Bajan el quórum para aprobar. Mire, usted cuando ve que se van yendo poco a poco, eso yo lo denuncié, poco a poco se fueron yendo, comenzamos con 85 diputados y después se fueron yendo para ir más o menos bajando el quórum. Entonces ya usted ya sabe, lo que no contaban era con la astucia del señor Redondo, que les mete a la ley de justicia tributaria. Entonces, mire, y le voy a decir algo, la bancada del Partido Salvador de Honduras, hemos analizado la ley, tiene muchos aspectos buenos, son cosas las que hay que cambiar, pero con este tipo de situaciones de sinvergüenzadas no vamos a transigir. Así que eso es lo que pasa. Pueblo hondureño, disculpas, perdonen, porque esto más parece un circo que otra cosa. Gracias, doctor Umaña. Vamos a seguir con las reacciones desde el Congreso Nacional, porque este es un informe de último momento. La ley de justicia tributaria casi se las dejan ir de noche. Doctora Lizy Matute Cano, pues al final lograron revertir la votación.